Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Smith Quispe. Hoy vamos a hablar sobre lo que sigue siendo noticia en nuestro país durante toda esta semana. Hemos tenido días bastante convulsionados en diferentes regiones a causa de las diferentes protestas sociales, entre ellas principalmente el reclamo de diversos trabajadores agrarios, ganaderos también, incluso de diferentes gremios trabajadores. Pero vamos a hablar especialmente sobre el tema agrario en nuestro país. Ya el representante de la Convención Nacional del Agro Peruano advertía que esta crisis alimentaria podría agravarse producto de la falta de fertilizantes. Estamos con él para poder conversar con Clímaco Cárdenas y también con Edith Etken para que nos comente un poco más sobre la situación del gremio de arroceros a quienes representa. Vamos a empezar con el señor Clímaco para consultarle cuál es la situación a esta fecha sobre los fertilizantes en nuestro país. ¿Ha habido alguna solución? Gracias, Smith. Es sin duda una muy buena posibilidad de dar a conocer no solamente a las autoridades, sino también a la población en general. Efectivamente, como Conveagro habíamos evidenciado ya este problema el año pasado, 30 de noviembre para ser exactos, y lamentablemente la impericia, la incapacidad de los funcionarios en el Ministerio de Agricultura no ha podido dar una solución hasta este momento. Esa es la parte cuestionable. Creo que el presidente Castillo ha manifestado una voluntad en la reunión que se tuvo de solucionar el problema en 8 días. Pero como ustedes han visto, nuestros equipos, nuestros cuadros han trabajado para preparar una propuesta técnica, unas compras corporativas masivas, para poder asegurar el fertilizante para 6 meses, la campaña de siembra completa. Lamentablemente, vuelvo a decir, no tenemos nada y hoy día el malestar de los hombres y mujeres del campo está erupcionando a nivel nacional, verdaderamente generando condiciones de caos que creo que el Perú no necesita y no quiere. Correcto. Ahora, el precio del fertilizante sigue incrementándose. ¿Cuál es la situación del mercado en estos momentos? Sí, bueno, aquí en el Perú las pocas existencias que quedan en algunas regiones siguen subiendo todas las semanas. Ya a nivel internacional ya no consigues precios de referencia. Ha habido un incremento de más o menos 410% en lo que son subastas a nivel internacional, de además que casi no hay ventas de fertilizantes. Entonces, eso ha sumado a que esta terrible crisis que está viviendo el sector de agricultura se agudice porque ya no va a tener fertilizante, así quisiera pagar 500 o 600 soles, que lo que además hace inviable el costo de la producción, el costo de venta del producto. Necesitamos respuestas urgentes. Es que con cada hora que pasa la situación se agrava y eso también queremos recogerlo desde la posición del gremio de arroceros. Vamos a conversar con el señor Edwin Etken, a quienes representa, para que nos comente cómo están atravesando ustedes uno de los productos más consumidos en nuestro país, que es el arroz, esta situación. ¿Cómo enfrentan la crisis del fertilizante? Mire, nosotros estamos en una seria crisis. Buenas tardes, disculpe, señores. Nosotros estamos en una seria crisis porque de una forma desmesurada han subido los insumos agrícolas y nosotros tenemos una enorme dependencia de insumos industriales, en ese caso químicos. Y el caso más emblemático es el tema de la urea, de un precio de 62 soles, hoy bordea ya los 300 soles. Entonces, es una situación inaudita que ha sucedido y verdad que eso ha perjudicado enormemente nuestra competitividad que por años hemos logrado conquistarla. Y eso significa que cada hogar peruano pueda consumir aún un kilo de arroz. Entonces, por supuesto. Eso es lo que somos. Por supuesto, pero eso también afecta a los productores agrarios. ¿Ustedes cómo se han visto afectados en el bolsillo con este alza desproporcionada de los fertilizantes? De hecho, mira, nosotros hemos tenido, yo le digo un caso específico en Selva, nosotros hemos tenido entre 5.500 a 6.000 soles de costo, históricos, ¿eh? Antes. Sí, antes de que haya esta distorsión enorme de los precios de los fertilizantes.
hoy bordeamos los 10.000 soles, entonces es inmensa Claro. la elevación de costos. Y aún se aúna a esta situación es que como hay un proceso inflacionario de diferentes insumos, de diferentes productos, incluido el combustible, tuvimos problemas con el tipo de cambio porque nuestros insumos también son importados y agravó. Pero ahora tenemos un shock de oferta porque no hay oferta mundial de fertilizantes. Entonces, no existe, no hay. Entonces, esa es la preocupación, es bien, bien compleja. Y lo que más Y nos eso, preocupa es que el gobierno no tiene un horizonte de solución. A pesar que le hemos anticipado desde julio del año pasado, donde comenzó a crecer, donde comenzó a aumentar el precio de los fertilizantes, pero hasta ahora no hemos encontrado una solución entendible por parte o una capacidad resolutiva por parte del gobierno central. Y esa es nuestra enorme preocupación y es por eso que nosotros, como miembro también que formamos parte de Conveagro, entonces nos está preocupando, como lo estaba mencionando el señor presidente de Conveagro, el señor Clímaco Carancaray. por supuesto, y eso ya se ve reflejado en los bolsillos de los consumidores finales. O sea, sí hemos visto algunas alzas, pero ¿eso se podrá seguir observando en los próximos meses, semanas? Mire, no queda otra. Si nosotros quisiéramos percibir una poquísima rentabilidad, tenemos que subir los precios. Ya han subido los precios en chala o arroz en cáscara, como se le conoce. De hecho, que el arroz ya subió en un promedio de 15 a 20 soles por saco. Pero eso, lo que se viene, va a ser incontrolable, porque nadie en su sano juicio va a sembrar para perder. Y de hecho que nosotros que sembramos cerca de 450.000 hectáreas, un aproximado de 150.000 productores, y va a ser complejo la situación. Entonces no vamos a poder abastecer al mercado nacional con arroz barato como antes lo hacíamos, porque tenemos costos elevados. Y nosotros nos hemos especializado en sembrar, en utilizar maquinaria, en controlar el tema de la mano de obra, porque el sector arrocero, según estudios del Ministerio de Agricultura, es uno de los cultivos que más mano de obra utiliza, porque el tema del trasplantado, del deshiervado, limpieza de bordos, de cosas. Ahora, entonces, a eso se le conoce como jornales. Correcto. Y de hecho que eso nos ha generado un enorme problema porque no solo atañe a nosotros como productores, sino también a la gente que vive, que vive de un jornal o de los jornales que hacen cotidianamente. Entonces, nosotros generamos bastantes fuentes de empleo. Entonces, y ejemplo, en San Martín somos la primera región productora de arroz y de hecho que esa región necesariamente depende su desarrollo económico y social del cultivo del arroz. Aún el cultivo del arroz ha servido para sustituir un cultivo ilícito como era la coca, que ustedes conocen, que en San Martín era el campeón mundial en producción de coca, y ahora pero también ha sido campeón, había enormes problemas de inseguridad, y era terrible vivir en San Martín. Y lo que pero menos ahora, se gracias quisiera al es arroz, se ha retroceder a pacificado. aquellos cultivos que de algún modo pueden poner en peligro hasta la vida de las personas, de los agricultores especialmente. Claro, si se peligra el tema, no se asegura la producción de arroz, ¿qué va a hacer la gente? Nuevamente va a comenzar a cultivar cultivos ilícitos, como lo están haciendo en ciertos sectores, ámbitos. Tenemos ejemplo en San Martín, Aucayaco, Sion, Tocache, el mismo Guayaga Central, que antes eran cultivos de coca, pero ahora están sembrando maíz, están sembrando arroz, entonces son cultivos lícitos. Entonces eso, si no es rentable el arroz, que es un producto muy, muy, muy sensible, como lo estaba mencionando, entonces la gente, ¿qué va a hacer? Por supuesto. Es un problema muy complejo. Por supuesto. Tomamos apunte de ese detalle bastante importante, sobre todo porque estaríamos perjudicando a miles de productores arroceros y eso conlleva también a perjudicar a millones de peruanos que consumen arroz. Y por ese lado, el gobierno lo que ha hecho el día jueves es iniciar la distribución de 200 toneladas de guano de isla para la región Cusco. Señor Clímaco, ¿esto es suficiente? ¿Es lo que necesitan los agricultores?
Tenemos que ser bastante correctos. Creo que seguimos cometiendo error tras error en el Ministerio de Agricultura. Lamentablemente allí no hay buenos asesores, porque si bien es cierto, el guano de isla es un insumo para el campo muy bueno, pero que no va a tener la respuesta necesaria en cultivos masivos como el arroz, como la papa, como el maíz, el algodón, que utilizan cantidades fuertes de urea principalmente, y cuando uno empieza a mirar los volúmenes en comparación, no termina siendo el 3% de la demanda nacional el volumen de guano que se comenta. Rápidamente, el aporte en nitrógeno es 14% del guano de isla y de la urea es 46%. Entonces, no es que tampoco comparas tonelada por tonelada, porque el aporte, el nivel de asimilación que tienen es, en el caso de la urea, bastante más rápido, es casi inmediato. Mientras que en el guano de isla vas a tener un nivel de absorción bastante más lento, inclusive como tema de trabajos preparatorios antes de las campañas de siembra, y allí lo ideal es que este producto magnífico que es el guano de isla, más bien se optimice utilizándose en frutales, en cafetales, en producción agroecológica. Tenemos que reconocer que esta crisis, como ya lo hemos hecho el día de ayer público, en 2 meses va a haber la movilización más grande del país de los últimos 50 años en el sector de agricultura, que va a desencadenar verdaderamente la frustración de todo el país en agricultura. No podemos ser más responsables, o perdón, irresponsables, porque hasta ese momento, lamentablemente, los funcionarios que están en el Ministerio de Agricultura minimizan este hecho sin precedentes que no solamente está afectando al Perú, ojo, esto es un fenómeno mundial, pero que hay que enfrentarlo, que hay que mitigar este problema sobre decisiones políticas, incorporación de presupuesto, nivel de distribución, la participación de las organizaciones agrarias, juntas de usuarios, cooperativas, asociaciones, comunidades campesinas, el poder verdaderamente hacer un engrane potente de esta agricultura nacional, que es la que da de comer al Perú. Y esa parte, en esta gente negada que tenemos hoy en el Ministerio de Agricultura, no lo entiende. Por supuesto. Si bueno, ya ustedes lo advierten, que en pocas semanas estaríamos viendo esta movilización masiva de los protagonistas de este clamor que son los agricultores. ¿Qué debe hacer entonces el Ejecutivo, el gobierno, las autoridades para conseguir este producto estrella que es la urea? ¿Qué se tiene que hacer? Yo creo, Smith, que aquí vas a tener propuestas en el caso de Conveagro, nuestros hermanos de la PEAR, de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, también están desarrollando estrategias. Desde nuestra parte podemos mencionar que hoy día ya es un poco extemporáneo el pensar en conseguir algún tipo de cuota de urea en Bolivia o Venezuela, que lo que verdaderamente corresponde es un nivel de intervención multisectorial con una determinación clara, ejecutiva del gobierno para poder tentar justamente en ese G2G poder realizar una compra gobierno a gobierno de fertilizante. Pensamos en China, en Estados Unidos, hay también allí circulando producción de urea de Rusia que ha aparecido recientemente, pero lo que desespera es que no exista ninguna respuesta clara hasta este momento. Se habló inclusive de un presupuesto de 900 millones que probablemente hoy día ya es insuficiente, es exiguo para la demanda y la necesidad, porque el precio internacional triplicó en relación al año pasado, que nosotros planteábamos 720 millones de soles contra nuestros equipos técnicos. Entonces, allí es donde tenemos el problema. Y ciertamente 900 millones que podrían empezar a resolver el problema ahora no llegan. O sea, seguimos en declaratorias, seguimos en discurso, y eso verdaderamente resta credibilidad y perjudica la imagen, no de los funcionarios que no tienen capacidad en el Ministerio de Agricultura,
perjudica la credibilidad del presidente. Y eso es lo que no están razonando. Nosotros no hacemos política partidaria, pero el campo espera resolución. El campo, y como dicen nuestros compañeros arroceros, la planta no espera su abono, Smith. Yo creo que ahora Edwin va a dar una opinión también importante de la propuesta ahí. Por supuesto, lo escuchamos, señor Edwin. ¿Qué es lo que tiene que decirle las autoridades? Mire, nosotros, como le estaba mencionando, en base a la propuesta que hicimos en el mes de noviembre, el presidente de la República era en ese momento establecer un fondo de establección de precios, ¿sí? Después se planteó también con el Ministerio de Agricultura la creación de un fondo de subvención económica. Y hasta ahora no sale ese decreto de urgencia, que puede servir como mecanismo, como fuente de presupuesto para hacer este compromiso de nación a nación, como lo mencionó, o de gobierno a gobierno, como lo mencionó nuestro amigo Clímaco. Si no tenemos la fuente, simplemente quedan meras palabras, en meros ofrecimientos, a pesar que en noviembre del 2021 el presidente lo conminó, le mencionó al ministro de Agricultura y al ministro de Economía que saquen un decreto para solucionar el problema de los fertilizantes. En ese momento era factible crear un fondo, pero hasta ahora no tenemos, entonces, y no hay atisbos de solución, porque simplemente nuevamente nos han convocado la semana pasada el Ministerio de Agricultura y siguen con el tema que todavía estamos para que se cree el decreto de urgencia, y nos dijeron que ya no era 720 millones, sino 900 millones. Pero lo que más apena es que hasta ahora simplemente no hay nada, no hay un grano de urea que se ha comprado desde noviembre del 2021. Entonces, ese es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos preocupa, de la poca capacidad resolutiva del gobierno central. Nosotros, como arroceros, ahorita estamos tratando de incentivar para un poco de paliar el problema, porque tenemos que cubrir nuestros costos de poder exportar arroz a Colombia, a Ecuador. Por eso que estamos acá por entrar a las oficinas del MINCETUR. Y esa situación, ¿verdad?, que nos preocupa. Si no tenemos fertilizantes, va a mermar la productividad. En un promedio en selva de 9.000 a 10.000 kilos por hectárea, de hecho que va a bajar, porque no están echando la cantidad suficiente de fertilizante a la tierra. ¿Por ahora la producción se ha mantenido o ya ha bajado? Ya ha bajado, hay gente que no utiliza. Mire, póngase en la consideración, nosotros tenemos que vender 3 sacos de arroz para comprar 50 kilos, 3 sacos de 100 kilos de arroz para comprar un saco de urea de 50 kilos. Esa es la proporción, es bien compleja la cosa. ¿En qué porcentaje ha bajado la producción en el caso del arroz, por ejemplo? Mire, el cultivo del arroz es un cultivo rápido, precoz. Si tú a los 90 días, que se llama el espigado, no echas el fertilizante, no garantizas una buena cosecha. Usted ve ahorita a los campos, ejemplo de Bellavista, San Martín o el Alto Mayo, ya no tienen el cuidado suficiente, se ve, entonces ha mermado, ejemplo de 9.000 kilos, hoy están bordeando los 7.000, 8.000 kilos, entonces ya, porque no se siente o no está en capacidad el productor de aplicar el fertilizante adecuado y suficiente y oportuno, como le estaba mencionando, porque pasados los 90 días, aunque le eches una tonelada de fertilizante, ya no es necesario. Tiene un periodo vegetativo desde el primer día de plantado hasta los 85, 90 días. Ok, y de hecho eso también puede generar mayor perjuicio económico a los consumidores finales, porque al tener menos producción hay escasez. De hecho que va a haber menos oferta. Por eso nosotros, de ejemplo, nosotros producimos, según la data estadística que he sacado de Commodities del Ministerio de Agricultura, estamos entre 2.2 a 2.4 millones de toneladas métricas de arroz. Entonces, eso hemos sido nosotros y eso peligra este tema. Cuando baje el tema de productividad, de hecho que no se va a cosechar, las hectáreas no van a tener el mismo nivel de producción como de antaño. Por supuesto, ha quedado claro y de hecho transmitimos esta preocupación, no solamente de ustedes como gremios de agricultores, sino también como ciudadanos.
estamos hablando de alimentos de primera necesidad en un país en el que todavía la anemia sigue con altos índices, especialmente. La crisis de hambre podría llegar a nuestro país, advertidos estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y usted sabe que el arroz es el alimento tan popular y tan común que el más pobre del Perú lo puede consumir. Si eso ya no tiene capacidad de comprar, ¿qué puede venir después, señor? Muchas gracias. Correcto. Gracias. Hasta la próxima.